Hola, muy buenos días. 21 de mayo 2020, cuarto semestre, estructuras socioeconómicas de México. El tema que vamos a ver ahora es acerca de la revolución industrial. Considero que es importante hablar de la revolución industrial, puesto que las clases posteriores hablaremos precisamente de la industria petrolera, la manufactura, la industria textil, la industria forestal, la industria eléctrica, inclusive la industria conocida como el turismo. Vamos a comenzar con el término de revolución industrial. Recuerden que revolución implica cualquier cambio. No tiene que ser forzosamente violento. Revolución es un cambio. La revolución industrial no se dio de un día para otro o en unos cuantos meses. De hecho, vamos a hablar de 5 etapas. Esa revolución industrial se va a dar principalmente en Europa. Se inició en Inglaterra. Este país es un productor de lana y de tejidos. Recuerden que ellos se dedicaron a crear ovejas y entonces pues de ahí sale la lana y de ahí sale la confección de infinidad de telas para diferentes tipos de vestimenta. El acontecimiento que marca el momento en que la humanidad inicia un nuevo estilo de vida en su cultura, sus relaciones sociales, su forma de producir, su sistema de mercado, su tecnología y otros muchos aspectos, aparece con el nombre de Revolución Industrial. Esta revolución industrial es cuando el artesano que estaba en las poblaciones va a tener que emigrar a las grandes ciudades y por sus conocimientos en manejo de metalurgia o cualquier otro conocimiento como artesano que era, le va a servir para convertir en un nuevo personaje, el cual va a recibir el nombre de técnico o artista de la industria. Dos de los principales inventos del siglo XII son el cronómetro y la imprenta. Y es hasta el siglo XVII que se va a caracterizar este siglo por los avances científicos significativos en los campos de las matemáticas, la mecánica y la astronomía. Y estos van a construir una gran base para la famosa revolución tecnológica de todo el siglo. En 1760 a 1850 se va a considerar la primera revolución industrial. Aquí el carbón mineral va a sustituir al carbón vegetal, es decir, el coque, y este se va a utilizar para los altos hornos, por lo que se va a inventar la máquina de vapor. Yo recuerdo que en clase ya había explicado en qué consistía el coque o el carbón mineral. Una piedra literalmente y va a arder como cualquier carbón para hacer la carne asada, nada más que la diferencia que el otro es vegetal, se consume muy rápido, no alcanza muy altas temperaturas, mientras que el coque, como es un mineral, una piedra, va a dilatar mucho más en consumirse y alcanzará mucho más altos grados. Eso va a traer como consecuencia que se ha utilizado para la industria metalúrgica de ese entonces y obviamente para el desarrollo de la máquina de vapor. Esta máquina de vapor va a ser alimentada por carbón y por primera vez la maquinaria no va a depender de los elementos de la naturaleza, como era los molinos de agua, los molinos de viento, que era lo que constituía la fuerza motriz de esa época. Estos molinos obviamente servían para moler granos y obviamente hacer harinas, hacer pan, etcétera, lo que ustedes quisieran. En 1870 viene la segunda revolución industrial. En Inglaterra se va a extender la explotación de las minas de carbón y en la fundición de acero. Van a surgir los conocidos ciudades barracas en las cercanías de las minas. ¿Por qué son barracas? Porque eran grandes galerones y ahí metían, no sé, 100 gentes a dormir, obviamente pues en condiciones muy deplorables.
era necesario sacar carbón de las minas y obviamente era un trabajo para las personas que no tenían trabajo en el campo, que no tenían sus borregos o simplemente pues necesitaban un trabajo. La máquina de vapor se va a aplicar ya al transporte, como son los trenes y los barcos, y estos van a ser impulsados precisamente por esta nueva energía llamada vapor, lo que va a establecer las bases para el transporte moderno. Antes simplemente era caminando, a caballo o en carreta. En 1890 viene la tercera revolución industrial. Va a haber ya el descubrimiento, los inventos de motores eléctricos y los motores de combustión interna, es decir, los motores que ahora conocemos en los automóviles, en los ferrocarriles, que son a base de petróleo. Este fenómeno va a ser determinante para la revolución industrial al proporcionar márgenes de eficacia en pues, el consumo de la energía. Recuerden, han visto algunas películas, antes las máquinas de vapor, las locomotoras utilizaban mucha agua y mucho carbón y obviamente iban por la riel. Ahora pues obviamente los motores de combustión interna utilizan diferentes tipos de gasolina, diésel. Ahora ya estamos más modernizados y utilizan motores eléctricos, los cuales también tienen un gran margen o rango de distancia y consumo. Estos motores obviamente van a impulsar la producción en toda Europa y obviamente posteriormente en América y el resto del mundo. Esta producción va a ser ya masiva y va a ser como una producción en cadena, dando fin a la producción artesanal y se van a establecer obviamente pues mayores conductos para explotar agua, la electricidad, el gas, la telefonía con hilos. Antes era con teléfono por acá, pero con un hilo, no era los celulares que ahora todos portamos. En el año 1920 viene la cuarta revolución, conocida como la administración de esta energía. Se va a ubicar después de la Primera Guerra Mundial y se van a establecer sistemas de administración científica. Va a crearse la producción en cadena en todas las industrias y se van a adaptar los motores eléctricos para el transporte. Se va a implementar la utilización de materiales sintéticos y que estos van a ser obviamente producidos en plantas químicas. En 1945 viene la quinta y última revolución industrial. Aquí la energía nuclear, los transportes y la computación son los tres inventos que nos van a llevar a la etapa denominada como la sociedad postindustrial. La energía ilimitada, la electrónica y las máquinas apoyadas por las computadoras nos dan una perspectiva nueva del desarrollo humano y obviamente pues tenemos viajes ya a la luna y pues nuestro pequeño mundo se vuelve aún más pequeño porque comienza ya toda la interrelación, la famosa red del internet que hace obviamente que todos los acontecimientos en cualquier parte del mundo se conozcan casi de inmediato en todas partes también. Quédate en casa, gracias por tu atención, nos vemos en la próxima clase, cuídense.